Hola a todos y a todas, este es el podcast Enseñar en Arte. Somos Emilce, Lorena, Ezequiel y Jessica y les vamos a estar comentando algunos enfoques pedagógicos sobre la didáctica en las artes visuales. Hola, somos estudiantes de Didáctica de las Artes, la mayoría en la recta final de la carrera de Artes Visuales, y queremos hablar del arte, específicamente aprender el arte, y recurrimos para ello a Ana Mae Barbosa, educadora brasileña, pionera en educación artística, quien fuera directora del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo. Parte de su amplio currículum en pos de la enseñanza del arte en las escuelas fue su desarrollo del concepto de propuesta triangular, base de los actuales programas de educación artística en Brasil. Intentaremos dar un breve recorrido sobre este enfoque metodológico. En este programa contaremos con la experiencia de un docente mexicano que desde 1983 trabaja con niñas y niños de educación primaria. Asimismo, participará del programa de hoy una alumna de secundaria para compartirnos su opinión e intentaremos dar como futuros docentes respuesta a algunos interrogantes que nos han surgido. Ana Mae Barbosa propone un enfoque metodológico, una relación entre la creación que nace de estar haciendo y la creación de estar viendo, a partir de lo cual se sistematiza este enfoque metodológico llamado triangular, que incluye la relación entre el hacer, el ver y la contextualización, procesos que no solamente se tienen que trabajar en una sola clase. Un día puede ser el ver, otro, por ejemplo, el contexto y otro el hacer. El enfoque posmodernista propone entonces un espacio para la relectura, la cita, tomar prestada la obra de otro de manera lícita, tomando un detalle de la obra de un artista para que se pueda crear una nueva desde la inventiva personal del artista o el alumno. Permite tomar como cita, apoderándose de obras de artistas consagrados sin considerarse copia. Se trata de una interpretación, en la medida que está atravesada por la contextualización. Una interpretación donde aparecen procesos mentales específicos, el hacer, el ver y el contextualizar. Y en la escuela se puede utilizar esta interpretación como base para la interdisciplinariedad. Y comenzamos nuestra primera entrevista de hoy con nuestro primer invitado, José Ick, docente desde 1983, trabaja en México en el programa de educación para el sistema educativo 914. José, en relación a la teoría de la autora brasileña que estuvimos comentando, podemos decir que ella busca la capacidad creadora de los niños fuera del currículum común. Una de las cosas que me llamó la atención en tu caso como docente de educación primaria es que siempre estás buscando trabajar con el arte en tu clase. Por eso te quería preguntar, ¿por qué elegiste esa herramienta? ¿Y en qué casos trabajas el arte o desde el arte con tus alumnos? Siempre elijo el arte básicamente para atrapar la atención de los alumnos. Toda vez que he logrado esto, establecemos horario para trabajarlo y básicamente hacemos este trabajo los viernes y vamos experimentando trazos libres, collage, la técnica de tinta china, rasgado de papel para formar paisajes, etc. A veces elijo un autor para trabajar un tema determinado, como por ejemplo Miró. Con él vemos los colores primarios, vemos cómo este autor trabaja el azul, rojo y amarillo en sus obras. Vemos parte de su obra y luego los niños hacen sus propios trabajos, utilizando los mismos colores, es decir, reinterpretan la obra de este autor. La autora nos habla de un proceso educativo de modo decolonial. Nos mencionaste anteriormente que uno de los artistas que trabajabas era Miró. Entiendo que también suelen trabajar con artistas locales mexicanos en tu clase. Sí, por supuesto. Diego Rivera, José Clemente Orozco, Frida Kahlo, etc. ¿Nos podrías hablar un poco acerca del contexto de tus alumnos, José? El contexto de los alumnos del programa 914, que son niños que están en esa edad, de 9 a 14 años, es variado.
pero la gran mayoría son niños trabajadores. En el caso particular de mis alumnas del año pasado, eran niñas indígenas hablantes del otomí del norte del estado de Puebla, que realizaban artesanías y las vendían en el centro de Coyoacán. Hola José, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, si bien puede haber una diferenciación entre arte y artesanía para muchos autores, me parece que está muy bien para poder conectar con un interés personal de los chicos. Según el texto de Gabriela Austowski, en donde se contempla la parte de mitos dentro del arte, esa idea de que el arte es un talento o un don y no es para todo el mundo, o la necesidad de poseer algún genio innato, me parece que vos, con esta intención de abordar el conocimiento desde un interés personal, se puede correr puede correrlos de esa presión, ¿no?, que está de ese mito. Y bueno, nada, tu rol como docente está siendo el de acompañante de estos procesos de externalización creativa que tienen y poder conectarlos con algo que los atraviesa día a día, ¿no?, y que tiene que ver con su realidad, con ese contexto. Así que me parece que está buenísimo. Y por último y para terminar, José, para Ana Mae, contextualizar es sinónimo de tender puentes, establecer relaciones, reconocer nexos de carácter histórico, sociológico, antropológico, educativos, multiculturales, etc. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la contextualización se constituye en fundamento de la interdisciplinariedad. Y te quería preguntar si vos pudiste observar en alguno de estos trabajos o a la hora de trabajar desde el arte con las obras, el aporte de tus alumnos en relación a su contexto, o qué pudiste observar en relación a su contexto particular. En realidad no hubo esa evidencia o no se notó esa evidencia, pero por ejemplo, las niñas, mis alumnas que eran niñas indígenas, ellos construían sus artesanías, sus pulseritas, sus collares, ve tú a saber cómo o de dónde obtenían esta idea, ¿no? Pero sí construía, no desde el arte, pero sí desde la artesanía, sus productos para vender. Bueno, muchas gracias, José, por tomarte el tiempo para respondernos, y a Lore por tan buenas explicaciones. Ahora no puedo evitar pensar en los diferentes métodos para enseñar arte que vimos a lo largo del podcast. Por un lado, José nos comenta que selecciona a un artista, un contenido, y en base a eso los alumnos hacen su producción. Por otro lado, la propuesta triangular nos propone conocer al artista, entender su contexto histórico, social, político y económico, y ver de qué manera se puede contextualizar esa obra en el entorno de los alumnos. Aunque sea de manera oral, que ellos puedan reconocer en su comunidad expresiones artísticas o estéticas. Luego de esto se pasa al quehacer artístico, a la producción, que se vincula con la posibilidad de crear y de inventar. Esta propuesta no implica decodificar o interpretar obras formalmente, sino que nos da la posibilidad de un acceso crítico a las claves culturales que constituyen el código de poder. Es así que les podemos acercar a los alumnos propuestas para reconocer elementos de las obras de arte en un contexto que sea más cercano, más familiar, sí, que no sea algo tan alejado y que pertenezca a una cultura erudita. Y para continuar con este tema, vamos a escuchar la entrevista que nos trae Emilce. Bueno, ahora vamos a hacer una entrevista a una alumna de cuarto año del secundario. ¿Nos podrías contar un poco tu experiencia durante la escuela secundaria con las artes visuales? En secundaria solo tuve un año de plástica y fue virtual, así que no hacía los trabajos. Hacía muy pocos trabajos y era muy difícil el explicar por Classroom las actividades y eso, porque la profesora tampoco hacía clases virtuales, solo mandaba material y videos, y a veces ni siquiera videos. Entonces era como que en sí mucho no hicimos. Bien.
¿Vos recordás alguna experiencia significativa en relación a esta materia? Sí, fue en primaria. Una vez estaba haciendo un dibujo y la profesora, cuando lo vino a ver, le dije, ay, profe, ¿te gusta? Porque a mí me estaba re gustando, y me dijo que mi dibujo estaba... Y una palabra que no se puede decir. Me dijo que me traumó porque era nada chiquita. Y nada, yo cuando le conté a mi mamá fue y habló con la directora, pero creo que eso no se lo tendría que haber hecho la profesora. ¿Te dijo una palabra como diciendo que estaba mal tu trabajo? Sí. Estaban todas mis amigas de testigo que me había dicho una palabra que no era del vocabulario áulico que se tendría que tener. Bien. ¿Recordás haber visto algún artista que te llamó la atención? No, con la profesora más que nada eran ver técnicas y no, ni siquiera eso. A veces que nos explicaba cosas de indicadores espaciales, puntillismo y nada más. No, nunca vimos en sí un artista. Eran más que nada técnicas. Y si yo te digo libre expresión en arte, ¿qué se te viene a la cabeza? Un dibujo libre, lo que vos quieras hacer con la técnica que vos quieras. Eran más que nada lápices porque no nos dejaba usar fibras por miedo a que nos equivoquemos. Entonces nos decían, no, las fibras las van a usar cuando aprendan a pintar primero con lápices. Entonces, más que nada era un dibujo de lo que vos quieras, porque la técnica no la podías elegir. Bien. Y en tu opinión, ¿vos crees que al arte se lo trata como un conocimiento dentro del ámbito escolar? Sí, siempre está el típico que sabe dibujar mejor porque le gusta pintar, y el que no le gusta y la clase re complicada dice, no, a mí no me gusta esto, yo no sé dibujar, que se frustra todo, pero sí. Igual, medio, a ver, se califica, entonces sí, se toma como un conocimiento y te lo están evaluando. Pero hay gente que le gusta y que no le gusta, y hay gente que tiene más facilidad y gente que no. ¿Vos crees que el arte te va a servir para algo? Depende de cómo lo veas. Si querés tener una carrera de diseño gráfico, te va a ayudar, por ejemplo, para diseño gráfico. No sé, crear siluetas o cosas para la tele, ponele, también te puede llegar a servir, pero si quieres ser, no sé, contador, no creo que mucho arte te va a servir. Pero es dependiendo de lo que cada uno quiere. Bueno, te agradezco mucho por tus respuestas. Bueno, muchas gracias a Emilce y a la entrevistada por respondernos. Si bien se pueden tomar varios aspectos para analizar de la entrevista, nos vamos a centrar en los aspectos didácticos del paso de la entrevistada por su educación visual en la escuela. Y por lo que cuenta, podemos decir que su educación fue bastante rígida y solo vieron técnicas, no se produjeron espacios para un acceso crítico a las obras de arte. Habría que revisar o pensar en los objetivos que tenían esos docentes, hacia dónde estaban orientados. Posiblemente esos objetivos están orientados a un producto creado y no al desarrollo de la identidad individual y colectiva de los alumnos. Bueno, hasta aquí hemos tenido la oportunidad de compartir dos experiencias diferentes. La de un docente que, si bien su especialidad no son las artes visuales, él es docente de primaria, como bien lo dijimos, y sí se ha esforzado por introducir a sus alumnos en el conocimiento del arte y particularmente de artistas, y de una alumna que, si bien ha tenido la oportunidad de tener como materia artes visuales, por más que sea en secundaria una sola materia, una sola asignatura, en primaria también la ha tenido, pero la experiencia con su docente, por lo que nos ha contado, no fue la misma, no tuvo al parecer aproximación a artistas, sino más bien a técnicas. Y bueno, a partir de los autores que hemos mencionado, los invitamos a ustedes a seguir explorando en estos textos y llegar a sus propias conclusiones. Muchas gracias por acompañarnos.